El poder oculto de tu mente, revelaciones de la teoría sintérgica. La teoría sintérgica es una propuesta revolucionaria en el ámbito de la neurociencia y la filosofía de la mente. Fue desarrollada por el médico, psiquiatra y neurofisiólogo mexicano Jacobo Grinberg Silverbaum, quien dedicó gran parte de su vida al estudio de la conciencia, la percepción y la interacción entre el cerebro humano y la realidad. Esta teoría propone que la percepción del mundo no es un simple reflejo pasivo de los estímulos externos, sino una construcción activa del cerebro que interactúa con un campo energético fundamental. La teoría surge de una profunda reflexión sobre los límites del conocimiento científico tradicional y las experiencias místicas. Grinberg combinó su formación científica con el estudio de tradiciones chamánicas mexicanas y la sabiduría ancestral de los pueblos indígenas, creando un puente entre la ciencia y la espiritualidad. Para comprender mejor esta teoría, es esencial explorar sus conceptos fundamentales y el contexto en el que fue desarrollada. En el corazón de la teoría sintérgica se encuentra la idea de que la realidad que experimentamos no es objetiva ni independiente del observador. Según Grinberg, existe un campo energético universal al que llamó el campo sintérgico. Este campo es una matriz fundamental que sostiene toda la estructura del universo. A partir de este campo, la mente humana, a través de procesos neuronales complejos, construye una representación de la realidad que percibimos de manera consciente. Según esta teoría, la percepción es el resultado de una interacción entre el campo sintérgico y la actividad cerebral. El cerebro no solo recibe estímulos externos, sino que también modula, transforma y organiza la información proveniente de este campo energético. En otras palabras, la conciencia crea una interpretación de la realidad al interactuar con este campo, generando una estructura coherente que denominamos realidad. Este enfoque rompe con la visión materialista tradicional, que sostiene que la realidad existe de manera independiente del observador y que el cerebro simplemente interpreta lo que recibe. Grinberg propone que nuestra percepción es una construcción activa donde el observador juega un papel fundamental. Cada individuo, según su estado mental, emocional y sus experiencias previas, puede alterar la manera en que se conecta con el campo sintérgico, generando distintas interpretaciones de la realidad. Uno de los elementos más innovadores de la teoría es la idea de que estados modificados de conciencia, como los que se alcanzan a través de la meditación, los sueños lúcidos o las experiencias chamánicas, permiten una interacción distinta con el campo sintérgico. En estos estados, la estructura de la realidad puede ser percibida de manera diferente, lo que podría explicar fenómenos como las experiencias extracorporales, las visiones místicas o las percepciones extrasensoriales. Grinberg realizó investigaciones con chamanes mexicanos, explorando cómo sus estados alterados de conciencia parecían conectarse con este campo de manera distinta a la percepción ordinaria. Estos estudios le llevaron a considerar que los seres humanos poseen un potencial latente para acceder a niveles más profundos de la realidad, siempre que se logre modificar la actividad cerebral de manera adecuada. Desde el punto de vista neurofisiológico, Grinberg sostenía que el cerebro genera una red neuronal coherente que organiza la información sensorial en patrones significativos. Estos patrones son, en última instancia, responsables de la percepción de la realidad. La teoría sugiere que cuando esta coherencia neuronal se ve alterada, como ocurre en estados modificados de conciencia, la percepción de la realidad cambia, permitiendo al individuo interactuar de manera diferente con el campo sintérgico. La implicación más profunda de la teoría sintérgica es que la realidad no es un fenómeno fijo, sino un proceso dinámico de interacción entre el cerebro y el campo energético universal. Esto lleva a la conclusión de que la conciencia humana tiene un papel creativo en la construcción de la realidad. La mente no es solo un receptor de estímulos, sino también una emisora que crea el mundo que experimentamos. Este enfoque ha generado un gran interés en el ámbito de la física cuántica, donde conceptos como el entrelazamiento cuántico y la influencia del observador en el comportamiento de las partículas subatómicas parecen resonar con la propuesta de Grinberg. Algunos investigadores han sugerido que el campo sintérgico podría tener una relación con el campo cuántico, aunque esto sigue siendo un área de especulación y debate. Además de sus implicaciones filosóficas y científicas, la teoría sintérgica también tiene aplicaciones potenciales en el campo de la salud mental. Si la realidad es una construcción de la conciencia, entonces modificar los estados mentales podría ser una herramienta poderosa para tratar trastornos psicológicos. Técnicas como la meditación, la hipnosis o las prácticas chamánicas podrían ser utilizadas para reconfigurar la percepción de la realidad y, con ello, promover la sanación emocional y mental. Las investigaciones de Grinberg también llevaron a desarrollar un enfoque experimental basado en la medición de la coherencia neuronal. Utilizando electroencefalografía,
estudió cómo ciertos estados de meditación profunda y prácticas espirituales generaban patrones de coherencia cerebral que parecían reflejar una mayor sintonía con el campo sintérgico. Estos estudios sugieren que la conciencia tiene la capacidad de influir directamente en la organización neuronal y, por ende, en la percepción de la realidad. Un aspecto fascinante de la teoría es su conexión con la sabiduría ancestral. Grinberg estudió las prácticas de chamanes y curanderos mexicanos, observando cómo estas tradiciones milenarias parecían tener un conocimiento intuitivo del campo sintérgico. Los rituales chamánicos, las plantas sagradas y los estados de trance serían, según esta teoría, herramientas para modificar la interacción con el campo y acceder a niveles de percepción más profundos. Este vínculo entre ciencia y espiritualidad ofrece una perspectiva integradora que rompe con la dicotomía tradicional entre lo racional y lo místico. La teoría sintérgica propone que ambos enfoques son complementarios y que, para comprender la naturaleza de la conciencia, es necesario integrar el conocimiento científico con las experiencias espirituales. Sin embargo, la teoría también ha enfrentado críticas. Algunos científicos consideran que sus fundamentos no están respaldados por evidencia empírica suficiente y que sus conceptos son demasiado especulativos. A pesar de esto, el legado de Grinberg ha dejado una huella importante en el estudio de la conciencia, y su obra sigue siendo una fuente de inspiración para investigadores y pensadores que buscan entender los misterios de la mente humana. El impacto de la teoría sintérgica va más allá del ámbito académico. Ha influido en movimientos espirituales contemporáneos, en el desarrollo de terapias alternativas y en la expansión de la conciencia como un campo legítimo de estudio científico. La idea de que la realidad es una construcción de la conciencia invita a reflexionar sobre el poder de la mente humana y su capacidad para transformar la experiencia del mundo. Las implicaciones de esta teoría son profundas. Si aceptamos que la realidad es una creación conjunta entre el cerebro y el campo sintérgico, entonces cada individuo tiene el poder de modificar su propia experiencia. Esto implica una responsabilidad personal en la manera en que interpretamos y respondemos a nuestro entorno. La conciencia se convierte, así, en una herramienta de transformación personal y colectiva. La obra de Jacobo Grinberg sigue siendo un legado vivo, un llamado a explorar las fronteras del conocimiento y a cuestionar las limitaciones de nuestra percepción. Su desaparición misteriosa en 1994 hectáreas generado aún más interés en su trabajo, convirtiéndolo en una figura enigmática y en un símbolo de la búsqueda del conocimiento más allá de los límites convencionales. La teoría sintérgica sigue siendo un tema de estudio y debate. Su enfoque integrador abre nuevas posibilidades para la investigación científica y la comprensión de la conciencia humana. Aunque muchos de sus postulados aún no han sido validados de manera definitiva, la influencia de esta teoría se mantiene vigente, inspirando a aquellos que buscan respuestas a las preguntas más profundas sobre la naturaleza de la realidad. En conclusión, la teoría sintérgica de Jacobo Grinberg ofrece una visión revolucionaria de la percepción y la conciencia. Nos invita a considerar que la realidad no es una estructura rígida e inmutable, sino un proceso dinámico en el que la mente humana juega un papel esencial. Este enfoque nos lleva a reflexionar sobre el poder de la conciencia para transformar nuestra experiencia del mundo y a explorar nuevas formas de interacción con la realidad. Si te ha gustado este contenido y quieres seguir aprendiendo sobre temas fascinantes como este, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún vídeo. Gracias por acompañarnos en este viaje de conocimiento. Hasta el próximo vídeo.